¿Cómo están? Buenos días. Es un privilegio estar nuevamente con vosotros. Es la segunda vez que estamos aquí en Iglesia Betel y de hecho cuando comenzaron esta serie de Romanos me tocó comenzar con el capítulo 1 de esta serie y gracias. Y espero que todo este caminar y esta aventura en el libro de Romanos haya sido y esté siendo de mucha bendición. Y bueno, pues ahora vamos a estar en el capítulo 3 de esta carta. Pero también algo muy asombroso de estar leyendo Romanos es que si recordamos, si lo habéis leído antes, casi ya al final, en el capítulo 15, el apóstol Pablo está deseando venir a España. Entonces, qué privilegio que aquí en España estamos leyendo esta carta y que esté tocando nuestros corazones y que el Evangelio de Jesús nos siga transformando a cada uno de nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Romanos y voy a hacer lectura del versículo 9 hasta el versículo 20. Entonces Romanos 3, del 9 al 20. Voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y dice así: ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Esta es la palabra de Dios. Pues yo creo que ya aquí está toda la predicación, ¿no? Qué palabras tan duras, ¿no? Nos está contando el apóstol Pablo, que no hay ni uno que es bueno. Todos nos hemos desviado. Esta palabra es para nosotros, así de duro. Entonces que Dios nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. Vamos a orar juntos y que Dios nos ayude a entender este pasaje. Padre, qué maravilla que podamos estar cantando unos con otros, animándonos en tu evangelio y levantando nuestras voces para ti, Señor. Pero también qué gran privilegio que podemos también estar alrededor de tu palabra. Y Señor, que tú abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu evangelio y ver cómo tú estás, Señor, en esta misión de transformarnos a nosotros como individuos, pero también de transformarnos como comunidad y también de desplegar toda tu gloria, Señor, aquí en esta tierra en medio de nuestro pecado, así como nos está recordando Pablo. Señor, ayúdanos y también te pido que tu bendición esté sobre esta iglesia, sobre Betel, que sea luz y sal en medio de esta comunidad aquí en Málaga y que, Señor, que tú sigas renovando y transformando corazones por el testimonio de esta iglesia. Padre, te lo pido en tu nombre santo. Amén. Así que qué palabras tan duras, ¿no?, del apóstol Pablo. El filósofo y catedrático americano Jacob Needleman, quien falleció creo que un par de años, escribió un libro titulado ¿Por qué no podemos ser buenos? Y él señala que todos los teóricos sociales y los terapeutas y los políticos, todos escriben libros sobre cómo debemos de vivir. Pero todos están pasando por alto un punto porque sabemos cómo debemos vivir por todos los talleres y conferencias y libros, pero no podemos hacerlo. Y este autor comenta que aunque sabemos lo que es bueno, nosotros seguimos siendo misteriosamente impotentes para adoptar internamente y poner en práctica las ideas éticas y morales y religiosas que nos han sido legadas con el pasar de los años. Y este es el problema humano por excelencia.
Sabemos cómo debemos vivir y nos siguen dando libros y talleres y conferencias y charlas sobre cómo debemos de vivir, pero no podemos hacerlo. Sabemos lo que hay que hacer, pero no podemos hacerlo. Y este es el problema que tenemos nosotros y que nos enfrentamos constantemente. ¿Cómo reaccionas ante tu encuentro con tus fallas y con tu pecado? Negación, frustración, desesperación o impotencia, porque queremos cambiar, ¿cierto? Cuando reaccionamos ante la aparición de nuestra maldad o cuando somos pillados por alguien, decimos, pero si esa persona no soy yo no soy así de malvado, o debe de haber algo dentro de mí. Y amigos, esta es una lucha real, y en esta lucha no solamente dañamos relaciones, sino que nos dañamos a nosotros mismos también. Así que entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Es posible que podamos cambiar? ¿Hay esperanza? Bueno, en esta travesía por el libro de Romanos, encontramos cómo Pablo nos va desarrollando la idea de este glorioso evangelio de Jesús y del poder de transformación y renovación que trae no solamente a individuos, sino también a toda una comunidad en general. De hecho, como vieron en Romanos capítulo 1, en los versículos 16 al 17, que nos dice que el evangelio es el poder de Dios y en él se revela su justicia por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que qué increíble lo que nos dice Pablo en su evangelio, que es poderoso, que da vida verdadera, plena, que es floreciente y de impacto permanente, pero también a la misma vez su evangelio nos muestra la justicia de Dios. Y así vamos viendo cómo el evangelio, cómo la Biblia no es una serie de pequeñas historias desconectadas y cada una con una moraleja, sino que en realidad es una historia completa. Y es la historia sobre Dios y su maravillosa creación y su propósito de desplegar toda su gloria. Pero también el evangelio nos cuenta que nos habla de su justicia y nos muestra que nosotros, que tú y yo hemos vandalizado el shalom de Dios, esa paz de Dios. Y vemos también todo lo que hay mal en la raza humana y lo que hay mal en nuestro mundo. Pero también el evangelio nos habla y nos muestra que Dios ha hecho una cosa tan grande y maravillosa para corregir toda la destrucción que hemos ocasionado del shalom de Dios a través de la persona de Jesucristo. Y por último, vemos cómo en el evangelio, vemos cómo va a terminar su historia llenando toda la tierra con su gloria, como las aguas cubren el mar. Así que, amigos, inevitablemente tenemos que confrontar que tú y yo hemos vandalizado el shalom de Dios. Esa paz que trae toda la plenitud, la satisfacción, esa gran armonía en su máxima expresión. Y nuestra destrucción del shalom comenzó en el Edén, si recordamos Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Vemos cómo en el Edén Dios le dijo al hombre y a la mujer que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que ellos podían comer de todos los cientos y cientos de árboles que había ahí, todo era para ellos, solamente no debían comer del fruto de ese árbol en particular. Ellos sabían lo que debían hacer, pero no lo hicieron, porque sabemos en la historia que ambos fueron seducidos con la posibilidad de ser como Dios y dejar toda su dependencia de Él, y sabemos que catastróficamente cayeron y vieron que fueron desnudos y frágiles. Y a partir de ahí comienza nuestra historia humana de vergüenza y de miedos y de culpa, egoísmo, destrucción total. ¿Y qué hizo Dios? Los buscó y los confrontó en amor por su verdad y también por amor a ellos. No los fulminó al chascar sus dedos, ni tampoco los abandonó a su suerte. No, sino que los buscó y habló con ellos. Y todavía cubre su desnudez al hacerles vestidos de pieles, pero también les hizo ver las consecuencias de sus acciones. Así que ambos fueron expulsados del paraíso, pero aún así en medio de este exilio, Dios nunca los dejó. Es más, antes de que salieran, Dios los bendijo con la promesa maravillosa de que el hijo de Eva iba a traer y iba a hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas. Y entonces vemos cómo en la narrativa bíblica, en su gran evangelio, Dios hace un pacto con un descendiente de Eva,
Y nos encontramos después con la historia de Abraham y su esposa Sara, quienes viviendo en exilio iban a volver de nuevo a una especie de Edén recobrado. Y además iban a ser portadores ellos de la bendición de Dios a todas las naciones, a todos los rincones de la tierra. Y sabemos que de Abraham y Sara Dios crea un pueblo para sí, la nación de Israel, quienes estuvieron en esclavitud en Egipto por un poco más de 400 años. Y luego vemos cómo salieron de una manera poderosa, gracias a las maravillas y todos los milagros y prodigios de Dios. Salieron de su esclavitud y ya con todo un pueblo tan numeroso bajo el liderazgo de Moisés, vemos después que llegan a las faldas del monte Sinaí y reciben el pacto de Dios y reciben también su ley. Así que Dios los constituye su pueblo para Él. Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Así que la nación de Israel recibió de Dios, del mismo autor del cosmos y de la vida misma. Ellos recibieron el pacto y sus promesas, pero también recibieron su preciosa ley. Pero aún así vemos entonces en la historia de Israel, al seguir leyendo en el Antiguo Testamento, que aunque fueron rescatados de una manera poderosa y con sangre y con maravillas y prodigios, que además recibieron el pacto de Dios, vemos en su historia que ellos seguían desobedeciendo y no fueron fieles a su parte de las promesas. Ellos sabían cómo deberían vivir, pero no podían hacerlo por sus fuerzas. Es como que ellos pusieron todas las pegatinas cristianas en su coche, pero seguían conduciendo, invadiendo los carriles de la autovía de una manera imprudente. Ellos cantaban los coritos de la iglesia, pero seguían ofendiendo a sus vecinos cada día. Ellos no tomaron a Dios ni a su palabra en serio. Era como si Dios fuera un simple amuleto de la suerte para ellos. Por eso Pablo les dice a los judíos que están en exilio también, así como lo estuvo la nación de Israel en el pasado. Los judíos que estaban en exilio en Roma, les dice Pablo en el versículo 9, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? ¿Somos mejores que los no creyentes? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como no judíos están todos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Los que recibieron la ley y los que no. Así que Pablo nos está contando a ti y a mí una verdad cósmica que nos cuesta digerir y aceptar. Todos, amigos, todos hemos pecado. Y vimos toda esa lista que nos dice Pablo. Pero tal vez podéis detenerme y decirme, a ver, Guille, ¿qué dices? Pecado, esa palabra es muy primitiva. ¿Cómo me dices que soy pecador? Deja esas palabras para los religiosos. Pero amigos, sabemos que somos culpables. Tú y yo somos culpables. Ya sea al no ser honestos con nuestra familia, o llevarnos algunos bolígrafos de la oficina a la casa, o al descargar algún documento de internet sin permiso, o al decir alguna mentirilla blanca. En el fondo sabemos que no siempre hacemos el bien. Y podemos de todas maneras luchar para quedar limpios ante los demás y damos una serie de excusas, pero sabemos en el fondo que hay algo malo en nosotros. Sabemos que de alguna manera nos salimos con la nuestra. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. El tratar de limpiar nuestra conciencia o nuestro registro culpable es como si estuvieras preparando una tarta que requiere huevos y pones un huevo y pones el segundo y el tercero que está podrido se cae a la mezcla de tu tarta. ¿Cuántos huevos buenos hay que poner para arreglar esa mezcla? Ninguno, ¿cierto? Tenemos que tirar ya todo a la basura. No podemos arreglar nuestro registro. No podemos limpiar nuestra culpabilidad, no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Así que Pablo les está diciendo a sus colegas judíos, chicos, aunque nosotros tenemos la ley de Dios bajada del cielo mismo, que nos fue dada en medio de truenos y relámpagos y sonidos fuertes de trompeta en el Sinaí, aún en medio de toda esta maravilla, no somos mejores que los no judíos, aquellos que están fuera del pacto. Todos, pero todos estamos bajo pecado. Y luego vemos cómo Pablo cita
diferentes pasajes de Isaías y de los Salmos y nos está dando de una manera contundente en su argumento de que no hay justo ni siquiera uno. Nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno. Qué fuerte, ¿no? Las palabras de Pablo. Podemos decir, bueno, no, Pablo creo que está exagerando, ¿no? Bueno, amigos, si miramos nuestro mundo, vemos que Pablo nos está compartiendo esta realidad cósmica de que somos malos. Pero, amigos, también esta palabra no es para aquellos, es para nosotros también hoy en día, porque también nosotros somos culpables. Esto no es de que nosotros y ellos los que están afuera de la iglesia, los no creyentes. Amigos, todos somos responsables de nuestra culpabilidad. Todos hemos vandalizado el shalom de Dios. Así que Pablo básicamente nos dice a ti y a mí que el pecado no es tanto un asunto de si estás haciendo cosas buenas o cosas malas. El pecado es principalmente una cuestión de para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y sabemos que el pecado nos hace querer alejarnos de nuestro Dios. El pecado nos hace querer salir debajo de su mirada, debajo de sus manos, debajo de su control y de su señorío. Porque queremos ser nuestro propio Salvador, ¿cierto? Nosotros queremos ser nuestro propio Señor. Y buscamos maneras de mantener a Dios a una distancia y estar en control de nuestra propia vida. Esto es lo que el pecado nos hace querer hacer. Esto es lo que Adán y Eva buscaron cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto que les fue prohibido. Sabemos que la serpiente les susurró, seréis como Dios. ¿Y qué pasó? Pues fueron avergonzados. Y en vez de buscar a Dios, a su Padre, huyeron de Él y se escondieron. Y al descubrir su vergüenza y sentirse desnudos, buscaron ser sus propios salvadores cuando se hicieron vestidos de hojas frágiles que se marchitan y vuelven a descubrir su desnudez. Así que vamos encontrando que hay dos maneras de ser nuestro propio Salvador y Señor. Dos maneras de mantener a Dios a distancia. Una es que nosotros somos ley para nosotros mismos. Esto es, vive como quieras. Haz lo que tu corazón desee, sigue tu corazón. Tú eres el forjador de tu destino. Esto es vivir en libertinaje. De esta manera vemos solo por nosotros mismos, nos centramos en nosotros mismos. Nosotros somos el centro del mundo. Como dijo Martín Lutero, el gran reformador alemán, al hablar de la humanidad decía que el ser humano es homo incurvatus in se. No es un hechizo de Harry Potter. No, es en latín que dice homo incurvatus in se, significa el hombre es centrado en sí mismo. Lo que Lutero nos dice es que nuestra motivación y al final nuestro pecado es siempre enfocarnos en nosotros mismos, siempre eligiéndonos a nosotros mismos sobre Dios y sobre los demás. Siempre nos colocamos en el centro, siempre. Así que esta es una manera, el libertinaje. Pero hay otra manera también de mantener a Dios a una distancia y es cuando queremos ser muy, muy, muy buenos y nos volvemos entonces expertos, legalistas. No faltamos ni un domingo a la iglesia, asistimos a todas las conferencias bíblicas que hay en la ciudad. Hacemos todo lo posible para que Dios tenga que bendecirnos, para que Dios tenga que salvarnos. Pero en el fondo estamos también tratando de controlar a Dios. Dios se vuelve entonces como un genio de la lámpara o una especie de mayordomo cósmico. Así que al vivir de manera legalista también, al final vemos que nos centramos entonces en nosotros mismos. ¿Y qué sucede cuando convivimos en el día a día con expertos que se centran en sí mismos? Tenemos caos y relaciones rotas, y tenemos pleitos y guerras y chismes, calumnias. Vemos entonces cómo destrozamos el shalom de Dios, cómo lo vandalizamos constantemente. Amigos, el pecado es la ruina de la creación y su orden. Desde personas adulterando un matrimonio o ensuciando un arroyo, o usar nuestra mente para hacer un ingenioso fraude de impuestos, todo trae ruina y destrucción. Adán y Eva se centraron en sí mismos, también nosotros nos centramos en nosotros mismos. Y el resultado es como un agujero negro que absorbe siempre hacia adentro
y se lleva de encuentro todo lo que está en su paso. ¿Cómo estamos seguros de esto? Bueno, cuando vemos nuestro mundo afuera. Lo que encontramos a nuestro alrededor no debería ser así. Todo esto que encontramos no debería ser así. ¿Cómo estamos? Podemos entonces pensar que entonces el crecimiento cristiano, la madurez cristiana es un equilibrio entre estas dos maneras de alejarnos de Dios, del libertinaje y el legalismo. Pero sin embargo vemos cómo el Evangelio nos dice justamente lo contrario. La madurez cristiana que se expresa en un amor por Dios y por los demás es huir de nuestra centralidad en nosotros mismos y correr a los brazos de Cristo en arrepentimiento y fe constante. El arrepentimiento es la norma para vivir confiados en lo que Dios ha hecho y sigue siendo por nosotros. Porque sabemos que nuestras fuerzas metemos constantemente la pata y dañamos nuestras relaciones y nos dañamos a nosotros mismos. El arrepentimiento, amigos, nos libera de nuestros propios recursos y encuentra la forma para que el poder de Dios lleve fruto en nuestras vidas. Así que necesitamos de este gran paso para recibir la maravillosa transformación que tú y yo anhelamos. Pero hay otro paso también que es muy importante. No solamente basta con conocer y reconocer nuestro estado caído y la necesidad de cambiar y de arrepentirnos. Este segundo paso es la parte maravillosa de Dios. Es nuestra fe en que Dios circuncidará nuestros corazones y en que Él hará una transformación, una cirugía completa de corazón. Una transformación inigualable y maravillosa. Así que veo que necesito el poder de Dios operando en mí y la necesidad de un nuevo corazón. Necesito arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Necesito correr a Jesús y a su amor que tiene por mí. Hay una frase que me encanta de C.S. Lewis en su libro El sobrino del mago, que es de la serie de Crónicas de Narnia. Y dice el león Aslan: oh hijos de Adán, ¿con qué habilidad os defendéis contra todo lo que os puede hacer bien? ¿Con qué habilidad nos defendemos siempre de lo que Dios puede hacer en nosotros? Amigos, corramos a Dios en arrepentimiento y fe. Y Pablo lo sabía muy bien de primera mano también esta situación, de que queremos alejar a Dios siempre. Y por eso continúa su argumento, después de darnos toda esta serie de situaciones, de que no hay ni uno que haga lo bueno. Nos dice en el versículo 19, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Sabemos que los que están bajo la ley, de lo que está hablando Pablo, son los judíos. Pero ¿qué significa esto? Que dice, porque toda boca queda sin excusa y condenada ante Dios si la ley se dirige solo a los judíos. Bueno, la lógica de Pablo es que si los judíos, que son el pueblo especial del pacto de Dios, no pueden ni ellos guardar la ley, mucho menos los gentiles. Es una carga tan pesada. Pero podemos pensar, bueno, entonces la ley de Dios es mala. De ninguna manera, nos va a decir Pablo más adelante en Romanos 7. La ley no es mala. Pero podemos pensar que la Biblia está llena de mandatos y de prohibiciones y de expectativas que nos dice qué hacer y qué no hacer. Estas reglas o leyes frecuentemente pueden representar para nosotros como un obstáculo a nuestra fe. Los no cristianos se oponen al cristianismo porque parece un sinnúmero de normas y reglas constante. Y aún los cristianos fieles luchan para entender cómo es que la ley de Dios y su evangelio se relacionan entre sí. Pero encontramos que la ley de Dios es bella y es perfecta. Tenemos el Salmo 119 como testimonio. Amigos, una visión adecuada de la ley de Dios nos revela su majestuosidad y la santidad de Dios. Y nos revela también una imagen de ese shalom y la creación de Dios. La ley es buena, no es mala. Y Pablo entonces concluye esta porción en su argumento de su carta en el versículo 20.
Nos dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que la ley nos revela nuestro pecado, nuestra incapacidad. Así que quedamos sin excusa, como dice Pablo, y la ley nos señala entonces a Cristo, la necesidad de Jesús. Sabemos que la ley es impotente para ayudarnos a hacer algo. Es como si yo me quiebro el brazo y voy con el doctor y me muestra la radiografía. La sola radiografía y el conocimiento de mi fractura no me va a ayudar a sanar para nada. Necesito que el doctor repare mi brazo. Y así es la ley. Nos muestra nuestro problema, pero también nuestra necesidad de recurrir al maravilloso doctor, a Dios y a su transformación para nosotros. Así que la ley también de Dios, además de que es bella y nos muestra nuestro pecado, también su ley es relacional y nos refleja el carácter de Dios y su sabiduría y lo que significa amarle a Él y amar también a nuestro prójimo. Y cuando se rompe la ley, la violación contra Dios es fundamentalmente personal, es contra Él y también contra nuestro prójimo. Pero gracias a Dios que Cristo es el cumplimiento de la ley. Él nos ha dado su posición perfecta por nuestra fe en Él. Él nos ha dado su registro perfecto. Gracias a Cristo tú y yo somos justificados y además somos libres para amar a Dios y amar a los demás. Gracias a Jesús no solamente somos perdonados, sino que también hay algo todavía mejor. Somos declarados justos, sin mancha, sin deuda, delante de Dios. Recuerdo que una ilustración que escuchaba sobre el perdón de Dios era como si tengo yo una deuda con el banco y entonces mi cuenta está en números rojos, o sea, está todo negativo, no hay dinero en la cuenta. Y el dueño del banco decide perdonar mi cuenta y entonces mi balance queda en cero. No tengo ninguna deuda, estoy perdonado. Pero creo que esta ilustración se queda corta todavía ante la maravilla del Evangelio frente a la ley. Porque la justificación que tú y yo recibimos en Cristo es mucho mejor todavía. Porque no solamente mi cuenta está perdonada, sino que el dueño del banco decide poner millones y millones de euros en mi cuenta. Así yo soy justificado gracias a Cristo y tengo todos los beneficios que requiere ello. Así que la ley me muestra mi insuficiencia, pero también me apunta a Jesús para correr hacia Él y recibir de su gracia y de su perdón y su justificación y su amor. Y con ello continúo ejerciendo entonces arrepentimiento y fe constante en la obra de Jesús y la transformación a la cual soy invitado. Y tú y yo somos invitados. Conforme mi conocimiento sobre mi pecado y la santidad de Dios van creciendo, algo también va a ir en aumento. Mi apreciación y mi amor por Jesús, su mediación, su sacrificio, su justicia, su gracia, para mí llegan a ser increíblemente dulces y poderosos para mí. De esta manera la cruz llega a ser mucho más grande y más central en mi vida y me regocijo en el Salvador que murió en ella. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de que Dios abre una puerta en tu corazón y te muestra otros ángulos de tu maldad y de tu pecado en tu vida? ¿No es una experiencia demoledora? Bueno, debería ser esta nuestra experiencia regularmente, pero tenemos el Espíritu Santo que sigue volviendo una vez y cada vez con nosotros para decirnos o para decirme, mira Guille, aquí hay más áreas de crecimiento. Mira Guille, la manera con la cual tú hablas a tu esposa o tú hablas con tus hijos. Mira Guille, sigues siendo irascible. Mira Guille, sigues siendo envidioso. Hay que cambiar, Guille. Pero ánimo, sigue siendo tan amado por mí. Su Espíritu Santo está con nosotros, animándonos en este arrepentimiento y fe constante. Decía el ministro escocés del siglo XX, Peter Forsyth, no nos salvamos por el amor que ejercemos, sino por el amor en que confiamos. Ese gran amor de Jesús. Y ya para terminar, unas palabras interesantes también de Charles Spurgeon, ese gran predicador británico del siglo XIX.
escribió unas poderosas palabras sobre el Evangelio, las cuales nos animan a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Es una cita un poco larga. Dice: oh, el poder fundente, conquistador y transformador de la cruz de Cristo. Hermanos míos, no tengo más que predicármelo a mí mismo. No tengo más que contarme constantemente la incomparable historia y puedo esperar ver los resultados más notables. No necesito desesperar de este hombre ahora que Cristo ha muerto por los pecadores. Con un martillo como el de la doctrina de la cruz, este corazón de piedra se romperá. Y con un fuego como el del dulce amor de Cristo, este poderoso témpano se derretirá. No necesito desesperar por mi impotencia e incredulidad, si tan solo puedo encontrar la ocasión de poner la doctrina de Cristo crucificado en contacto con mi naturaleza, aún me cambiará y Cristo será mi Rey. Por eso necesitamos el glorioso Evangelio. Nos dice Pablo: no hay quien haga lo bueno, no hay uno, ni siquiera uno. Bueno, el verdaderamente justo, vino a tomar nuestro lugar. Y esto es la maravilla del Evangelio. Si leemos este pasaje solamente así, es demoledor para nosotros, ¿cierto? Pero tenemos el glorioso mensaje del Evangelio para nosotros, para venir a nuestro Rey y encontrar su redención, su salvación, su justificación y ser abrazados por Él. Esta es la maravillosa gracia del Evangelio. Así que ánimo, eres mucho peor de lo que piensas que eres. Pero ánimo, eres mucho más amado, mucho más amada de lo que jamás podrás imaginar. Oremos. Padre, muchas gracias por esta porción de Romanos que escribió el apóstol Pablo muchos años atrás, pero que sigue siendo de gran relevancia para nuestras vidas, porque tu Evangelio sigue siendo la gran necesidad que nosotros tenemos. Gracias por el agua fresca que tú nos das en medio de nuestra sed constante. Y Padre, que podamos venir a tu agua y que podamos ser transformados y renovados y cambiados. Y que podamos ser de influencia irresistible también a los demás, aquellos quienes te están buscando. Padre, que podamos gozarnos y maravillarnos ante lo que tú estás haciendo por nosotros cada día. Ayúdanos, Jesús. Y gracias también por tu Espíritu Santo que está siempre con nosotros, animándonos constantemente. Ayúdanos en el resto del día, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.